Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia? Ágape, amor que transforma. Y amigos que nos están viendo y que se conectan con nosotros en estas lecciones para el crecimiento espiritual en nuestro estudio de la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, que ha sido muy interesante ver algunos elementos que el apóstol Pablo ha marcado específicamente en esta carta a esta iglesia respecto a la unidad, respecto a la revelación, respecto al poder de Cristo y a las riquezas que tenemos en él, ¿verdad? Y espero que haya sido interesante para ti. Así es que bienvenido seas y te invito para que no dejes de darle like, de compartirlo ahí en las redes sociales. Y bueno, pues si ya estás listo, vamos a continuar con el estudio de esta semana, ¿verdad? Y a ver ver que Dios nos va a enseñar algo interesante respecto a esto. Pero antes, me gustaría que hiciéramos una oración para que le pidiéramos al Espíritu Santo esta revelación, que nos la dé, ¿verdad? Y que nos enseñe esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Papi, gracias te damos siempre por tu amor, siempre por tu misericordia, tu paciencia, tu gracia. Siempre te damos gracias por todo. Y hoy no es la excepción y hoy estamos delante de ti, Dios, bendiciéndote y también pidiéndote que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida para traernos esta revelación y esta enseñanza. Dios, aquí disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos para ser edificados por ti y te damos gracias por esto. Te bendecimos, Dios. Recibe la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Y pues entonces vamos ya de lleno a lo que estábamos hablando, que ya en la sesión anterior empezamos a estudiar los primeros 2 versículos del capítulo 4 de Efesios, hablando específicamente del llamado que tenemos a vivir según el propósito eterno de Dios, porque el apóstol Pablo empieza este capítulo diciendo esto, ¿verdad? Que, dice, yo preso en el Señor, dice, que andéis como es digno de la vocación a la cual fuisteis llamados. O sea, les exhorta, ¿verdad? Les exhorta a andar como es digno. Ya decíamos que a partir de estos 4 capítulos, los últimos 4 capítulos, 4, 5 y 6, el apóstol Pablo ya cambia un poco el tenor de la carta, hablando de lo que tú y yo, bueno, en este caso los Efesios, pero ahora aplicado a nosotros, tú y yo debemos de vivir en Cristo. Y se va a usar mucho esta palabrita de andar, referida a vivir. Entonces, aquí ya Pablo les dice que anden como es digno de la vocación. Y entonces vamos a hablar ahora y a continuar con los siguientes versículos de este capítulo, hablando de esto, porque hemos sido llamados a la santidad, a la unidad, ¿sabes? Y a varias cosas en Cristo, pero hablando ya específicamente como iglesia, porque el apóstol Pablo obviamente les está hablando a la iglesia de los Efesios que están trayendo conflictos. Recuerdan que ya habíamos visto, ¿verdad? Que les dice, ya no hay diferencias entre griegos ni judíos, sino que todos somos uno en Cristo, ¿verdad? Y había conflictos entre ellos por eso, ¿verdad? Porque pues para los judíos el aceptar a los gentiles y que no tuvieran que someterse al rito judío era un conflicto, porque pues para ellos mucho tiempo pensaron que la ley y que lo que Moisés les había establecido los iba a salvar. Y realmente no, ni eso los salvaba. La ley solamente les mostraba el pecado. Lo que los salvaba era la fe en Dios. Pero ahora Cristo viene, dice, no vengo a quitar la ley, vengo a cumplirla, pero también les hago ver algo. Ya la ley, entiendan que no los va a salvar, sino la salvación la van a obtener a través de creer en el Hijo de Dios, de creer en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección. Y entonces, esto es lo que está tratando de Pablo de explicarles, ¿verdad? De este misterio que ya hemos hablado, cómo se los revela para que ellos entiendan pues la obra de Cristo en sus vidas y cómo eso va a traer unidad entre ellos, ¿verdad? Y entonces hablábamos de 3 aspectos que dividen a la iglesia, como el orgullo, la rebeldía y el egoísmo, ¿verdad? Que eso aún en las iglesias sucede. Hay gente que tiene estas cosas, pero ¿qué es lo que nos une? La humildad, la mansedumbre y el amor. Estos son los elementos que como hijos de Dios debemos tener para mantener, y vamos precisamente a hablar del llamado a guardar la unidad de la iglesia. Y vamos a ver los versículos del 3 al 6 de Efesios 4, ¿verdad? Si quieres acompáñame, vamos a leerlo rápido y de ahí vamos a ir estudiando
cada parte de estos versículos. Efesios 4, versículos del 3 al 6. Y bueno, voy a leer nuevamente el 1 y el 2 para que unamos el contexto de lo que estábamos hablando y continuemos. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. También la paciencia es un elemento importante para preservar la unidad. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y precisamente es de lo que vamos a hablar ahora. Y vamos a ver varios versículos, así es para que estés ahí atento, ¿verdad? Para que el llamado de la iglesia se cumpla, es necesario mantener la unidad entre sus miembros. La rebeldía, el orgullo y el egoísmo son armas del enemigo para causar pleitos y divisiones. El carácter de Cristo debe ser mostrado en la vida de los creyentes mediante el amor, la humildad, la mansedumbre, a fin de propiciar dicha unidad y establecer el enfoque correcto para andar en la vocación a la que son llamados y a la que nosotros también somos llamados, ¿verdad? Hablando de la iglesia en general, de los discípulos de Cristo. Entonces, tenemos que mantenernos en esa unidad. ¿Y cómo la podemos llevar a cabo? Entonces, hablamos primeramente de la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, que es de lo que nos habló el versículo 3. Es necesario permitir que el Señor ilumine los ojos de nuestro entendimiento para comprender que la unidad de la iglesia no es un asunto que depende del interés o de la visión particular de algún movimiento o de algún grupo, sino que es el plan de Dios para sus miembros, según el propósito eterno para la alabanza de su gloria. Si tenemos esta convicción, procuraremos de corazón ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Toda división empieza primero desde el interior. La primera señal es que se pierde la paz en el corazón en relación con otros hermanos de la congregación. Por eso se debe orar y ser sensible a esto. Claro, yo te decíamos hace un momento, el arma del enemigo va a ser siempre la división, ¿verdad? Pues el orgullo, la rebeldía, estas armas que el enemigo usa para que la gente caiga sobre eso. Y tristemente hay muchos hermanos en Cristo y personas que están dentro de las iglesias que se dejan llevar por todos estos aspectos, ¿verdad? La rebeldía, el orgullo, el egoísmo, y no, quiero decirlo así, les ha costado trabajo renunciar, dejar eso para caminar en la unidad de Dios. Entonces, hoy tenemos que entender esto, que el Espíritu nos tiene que revelar la importancia de mantener la unidad. ¿Por qué? Dice aquí, desde el dentro, desde el corazón empiezan las divisiones, se pierde la paz con otros hermanos. Por eso debemos orar y estar intercediendo. ¿Por qué? Porque es triste ver eso y no te puedo decir que estemos exentos de eso, ¿verdad? Pero pues cuando hay personas que son necias o testarudas o aferradas y que solo piensan en ellos, pues eso se provoca a veces que haya un partimiento, ¿verdad? Y hay otras partes donde Pablo decía, mira, si la gente no quiere reconocer, arrepentirse, te lo estoy parafraseando, dice, pues trátalos como gentiles y publicanos, ¿verdad? Dice, con los tales ni comáis, dice, ¿por qué? Porque es gente que en su corazón se cree perfecta, se cree hasta mejor que Dios, ¿verdad? Ya deja tú que el pastor, sino que Dios. Y nada más quieren mandar y ordenar, pero ellos no reconocen sus errores, no reconocen sus faltas y se dejan llevar por estos aspectos que obviamente pues de ahí se agarra el enemigo para traer divisiones. Entonces, pero fíjate, aquí hay algo muy importante que mencionar. Si yo peco contra un hermano, debo de ir a confesarle mi pecado. Y vamos rápidamente a leer estos versículos. Mateo 5, 23 y 24, esto lo dijo Jesús. Mateo 5, 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Wow, esto lo dijo Jesús.
Si peca mi hermano contra mí, es mi deber fraternal ir y amonestarlo con amor para que se arrepienta. A Mateo 18, ahora vamos más adelantito, Mateo 18, 15 al 17, dice la palabra: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es lo que te decía, ¿verdad? Esto lo dijo Jesús mismo. O sea, dice, si la gente no quiere escuchar, mejor ya, tenlo por gentil y publicano, ¿verdad? Entonces, así también debemos adoptar las siguientes conductas con los hermanos en la iglesia. Número 1, debemos andar en luz. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Debemos estar en luz para estar en comunión unos con otros. También debemos hablar la verdad. Efesios 4:25 dice la palabra: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Wow. Debemos ser sinceros y razonar. Levítico 19:17 dice la palabra: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Wow, hablamos de razonar, ¿verdad? De llegar a un acuerdo, de no ser aferrados. Oye, es triste, me ha tocado estar con personas que son bien aferradas. Y ¿sabes qué? Pues he optado así como decir, bueno, si no vamos a llegar a un acuerdo, y en Cristo sobre todo, bueno, pues gracias por participar, ¿verdad? Necesitamos trabajar y caminar con gente que esté dispuesta también a reconocer sus faltas y a llegar a acuerdos como hermanos. No que solo quieran mandar, sino que lleguemos a acuerdos y caminar juntos en esto, ¿verdad? Entonces, también debemos respetar las diferencias en cuestión de opiniones. Romanos 14, del 1 al 3, dice la palabra: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y tenemos que ser sabios y prudentes en estos aspectos, porque a veces pues es muy fácil decirle a otro, haz esto, haz el otro, pero a veces somos probados también nosotros. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Verdad? Y a veces decía Jesús, miras la paja en el ojo ajeno, pero no miras la viga que tú tienes, ¿verdad? El chico maderón que traes ahí, ¿verdad? No lo ves. Entonces, por eso hay que respetar las diferencias y hablar con sabiduría, exhortar con amor y para edificarnos todos. Y hacer todo lo necesario de nuestra parte para que la paz entre cristianos sea restaurada. El Espíritu Santo crea en nosotros el vínculo de la paz, el cual nos relaciona y nos une los unos con los otros. Cuando andamos según la carne, este vínculo se debilita. Cuando andamos en el Espíritu, el vínculo de la paz se fortalece. Así como el adulterio, primero se comete en el corazón. Esta es como una analogía para que entendamos, y lo que decíamos hace rato, que todas las divisiones empiezan desde el interior, desde adentro, desde lo que tú piensas de otros, guardas en tu corazón. Si guardas amargura, si guardas rencor o si guardas coraje y todo, se va a manifestar en lo exterior con los demás, y eso trae problemas, así como el adulterio. Mira, mi Jesús lo dijo en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, así pasa todo, desde adentro. Pareciera como que todo es externo, pero no. Todo pensamiento, todo esto empieza desde el interior. Del mismo modo, la división en el cuerpo de Cristo. Primero sucede en el corazón. Amargura, celos, envidias, rencores, heridas interiores no sanadas, orgullo, egoísmo, etc. Y después esto se exterioriza
y contamina a otros y trae el problema, ¿verdad? Debemos estar constantemente velando a fin de conducirnos en el Espíritu para que las virtudes de Cristo prevalezcan en nuestro corazón, de tal forma que guardaremos la unidad en el Espíritu. Es importante estar dispuesto a reconocer y poner de nuestra parte para desechar en nosotros toda actitud de pensamiento y sentimiento carnal y ser hombres y mujeres espirituales, siendo los primeros en propiciar con los hermanos con los cuales estamos unidos, y también ser solícitos en recuperar la unidad con aquellos hermanos o grupos o congregaciones con los cuales en el presente no la tenemos por causa de divisiones heredadas del pasado o surgidas en el presente, pues sabemos que la voluntad de Dios es la restauración total de la unidad de la Iglesia proclamada por Cristo y por los apóstoles. Esto es muy interesante, ¿sabes? Porque somos llamados a eso, pero es triste que entre aún en la misma iglesia haya diferencias y opiniones. Y es triste que la gente no esté dispuesta a llevar la unidad, a conciliarlo. Yo hablaba en una ocasión, ¿verdad?, con otro pastor y así de, podemos ser iglesias amigas, pero pues como que no le gustó la idea, ¿verdad? Porque a veces pensamos que solo tenemos nosotros la verdad absoluta, pero yo te puedo decir algo, de todas las congregaciones podemos aprender algo, y yo te voy a decir algo que ha impactado más mi corazón, y bendigo el nombre de Dios por la cobertura en la que estoy, que no ha sido fácil, ¿verdad? Pero que en medio de eso, yo he aprendido de los demás pastores, pero ellos también me han dicho que han aprendido de mí, y yo digo, wow, si yo soy el más, digo de broma, digo del rival más débil, ¿verdad? Pero yo estoy aprendiendo, apenas estoy creciendo en esta etapa, tengo poco tiempo, y ellos han aprendido cosas de mí, y lo he visto, y digo, wow, es una bendición, porque todos nos edificamos, y todos reconocemos las áreas en las cuales necesitamos crecer y aprender, y en las cuales podemos enseñar, ¿sabes? Pero es parte de mantener la unidad, y que todos pudiéramos tener eso, porque predicamos al mismo Dios, la misma fe, y ahorita vamos a hablar de eso, del mismo bautismo, el mismo Dios, y entonces no debería haber diferencias entre nosotros, sino al contrario, caminar en un mismo sentido. Pero no es fácil y no cualquiera está dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Entonces, es importante mencionar esto. Existen 3 niveles diferentes de unidad. Rápidamente, el primer nivel de la unidad es la unidad del Espíritu. Aquí lo volvemos a leer en Efesios 4:3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ok? Luego, el segundo nivel es la unidad de la fe. Vámonos ahí al versículo 13 de Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el tercer nivel es la unidad del cuerpo de Cristo. Efesios 4:16, que dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow, o sea, primero hay que estar unidos en el Espíritu, ¿sabes? Para después estar unidos en la misma fe, ¿ok? En la fe de Cristo. Porque aún así te puedo decir que hay personas que van a la iglesia pero realmente ni creen en Dios, ¿sabes? Nada más están ahí, pero todavía les hace falta esa convicción, esa revelación de Dios mismo para que caminemos en la misma fe. Buscan a Dios para el milagro, pero va más allá. Estar en una iglesia, estar en el cuerpo de Cristo, ser hijo de Dios, va mucho más allá. Y el cuerpo y el tercer nivel nos lleva entonces a la unidad entre todos, en un mismo espíritu, en una misma fe y en un mismo cuerpo, que nos lleva a un mismo sentir y un mismo corazón. Tenemos diferentes opiniones, sí, y diferentes ideas y todo. Lo padre es empatar todo a un mismo sentir para caminar. Digo, yo a veces, en una ocasión cuando en otra iglesia hacía obras de teatro, por ejemplo, yo decía, quiero esto así y esto así. Luego había gente, no, mira, mejor así. Y claro, llegábamos a un acuerdo, bueno, está bien. Había otros que me decían, no, así no tiene que ir, y va a ir así. Y bueno, había pleitos y discusiones. Pero el punto era ese, llegar siempre a un acuerdo y ya, bueno, y ya lo entendías. Y tan fácil, o sea, no hay tanta bronca. Pero créeme, a veces la gente conflictiva piensa que tú eres el que estás así como que no quieres nada. Pero a veces no entienden que el que está al frente de algo tiene que tomar decisiones pensando en muchos aspectos. No nada más es decir sí porque sí o no porque no. No,
hay muchos aspectos y hay que conciliar, hay que llegar a acuerdos entre nosotros. Entonces es parte de estar dispuestos, tanto de las dos partes, ¿sabes? No es tan fácil, pero se puede en Cristo. Por eso hablamos de la unidad del Espíritu, de la unidad de la fe y de la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, la restauración de la unidad total de la Iglesia de Cristo en el mundo será el mayor milagro en la historia cristiana. Y lo único que lo puede realizar es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Que eso dice Efesios 3:20 y que ya lo estudiamos, ¿ok? Entonces, solo Él, aquel que es poderoso puede hacer que caminemos en esa unidad y en ese amor y en eso. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos, porque si no estamos dispuestos, mira, aunque el Dios Padre baje y quiera unirnos y decir, no se va a lograr. Y vamos a hablar de estos principios que reafirman la unidad en la iglesia. Son 7 que los habla el apóstol Pablo en los versículos del 4 al 6. Primero habla de un cuerpo, ¿ok? El cuerpo de Cristo es uno. Él es la cabeza y cada creyente es miembro del mismo cuerpo, es decir, de la misma iglesia. Rápidamente vamos a ir viendo estos versículos para que tengamos el sustento de lo que Pablo está diciendo. Primera de Corintios 12:12, que habla de esto, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ok? Y 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y de ahí nos brincamos a Romanos 12:5, que dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Un solo cuerpo significa la unidad orgánica de la iglesia, que es lo que dice el versículo 16 de Efesios 4. Mira, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, la iglesia es un organismo vivo. Somos un organismo, somos algo que tiene vida y que camina en el propósito de Dios. Somos un cuerpo, ¿sabes? Así como nuestro cuerpo tiene vida, espiritualmente somos ese cuerpo y somos parte del gran cuerpo de Cristo. No es que en la iglesia por ejemplo, Ágape Amor que Transforma sea todo el cuerpo. No, nosotros somos parte de ese cuerpo. A lo mejor somos el codo, o somos el estómago, o somos la barba, ¿verdad? No sé, pero somos parte de ese cuerpo. Lo que nos toca es ser unidos en Cristo. Ahora, el siguiente punto es un espíritu. En el griego espíritu es pneuma, que significa tanto espíritu como aliento. Un cuerpo sin espíritu o aliento está muerto. El Espíritu Santo es el aliento del cuerpo de Cristo. Es lo que le da vida. Todos hemos bebido de ese espíritu. Ya lo leímos ahorita en 1 Corintios 12:13, te lo leo nuevamente. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y Romanos 8, del 8 al 11, rápidamente, dice la palabra: y si el espíritu de aquel que y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y brincámonos al 14, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, es el mismo Espíritu el que está sobre nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo obra en nosotros dos experiencias principales y definidas. Número 1, el nuevo nacimiento, que lo vemos en Juan 3, del 5 al 8, que es cuando Jesús habla con Nicodemo, y Tito 3:5. Vamos, si quieres, rápidamente a Tito.
En Juan 3 del 5 al 8 es cuando Jesús le explica a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo. Y en Tito 3:5 dice la palabra: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, este es el nuevo nacimiento. Y el bautismo o la llenura del Espíritu, dándonos poder para ser sus testigos, que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? O sea, ahí habla de esto. O sea, el Espíritu Santo nos da dos experiencias principales y definidas: el nuevo nacimiento y la llenura del Espíritu, para tener el poder de Dios, ¿ok? Pablo en Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu, lo cual significa que tenemos que seguir siendo llenos del Espíritu continuamente. Continuamente tenemos que estar llenándonos del Espíritu, todos, hasta yo, todos, los pastores, los líderes, profetas, todos, llenándonos del Espíritu en cada momento, ¿verdad? Y eso nos va uniendo también. Y hablamos también el punto 3 de una esperanza. Todos hemos recibido el mismo llamamiento de parte de Dios, tenemos una misma vocación, por lo que tenemos una misma esperanza. Según la revelación recibida, nuestra esperanza común es la edificación completa de la iglesia y su plena restauración, la segunda venida de Cristo, nuestra completa glorificación, las bodas del Cordero, nuevos cielos y nueva tierra y una eternidad con Dios como una sola familia y el pueblo de su propiedad. Esa es una gloriosa esperanza común. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo, tú y yo, ¿sabes? En un mismo sentir. Yo quiero que todos nos vayamos al cielo, ¿verdad? Que todos estemos allá con Dios. Mi labor como pastor es estar preparando a la novia para que toda la novia esté lista cuando el novio venga por ella. A esa iglesia sin mancha, esa iglesia pura. Y que tú y yo, que Dios me diga: oye, ¿qué onda con los hermanos de Agape? Pues aquí están, mira, todos ellos dijeron que sí y aceptaron y fueron dóciles, humildes y mansos y crecieron, recibieron la palabra, fueron transformados, se arrepintieron y aquí están. Los que no, pues ay papi, ¿qué te digo, verdad? Pero bueno, que pudiera decir que todos lo aceptaron y todos caminaron y crecieron y aquí están, ¿verdad? Eso sería padre. Bueno, y también hablamos, punto 4, de un Señor. La confesión de fe más breve y concisa del primer siglo era: Jesucristo es el Señor. El que declaraba a Cristo como Señor era salvo. Romanos 10:9, rápidamente. Vamos a Romanos. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y Filipenses 2:11 dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. No, perdón, te leí el 1:11, es 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, ¿ok? Entonces, esa era la confesión. La iglesia está conformada por todos aquellos que confiesan a Cristo como Señor. Primera de Corintios 1:2 dice la palabra: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros, ¿ok? Entonces, la iglesia está conformada por eso, por los que convocamos, por los que declaramos el nombre de Cristo. Hacer esta proclamación no es apenas una confesión verbal, sino un compromiso de sujeción real a la autoridad de Jesucristo para vivir en obediencia a su palabra. Mateo 7:21 al 23, que habla de esto. Mira, rápidamente. Es cuando Jesús les dice de el hombre 21 al 23. Mira, es donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! O sea, es esto, confesar el nombre de Cristo
pero esto es un compromiso de sujeción a su autoridad para vivir en obediencia a su palabra. No solamente es confesarlo, sino también vivirlo, ¿verdad? Y Lucas 6:46 dice rápidamente la palabra. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? O sea, que no solamente es confesarlo, también es vivirlo. Lo cual implica guardar sus mandamientos, ser sus siervos y discípulos, renunciar a todo lo que poseemos, ser suyos. Lucas 14:33. Dice la palabra. Dice la palabra, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y vivir y morir para él. Romanos 14. Ahora sí hay muchos versículos, ¿verdad? Romanos 14, 7 y 8 que dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, hablamos de un mismo Señor, del Señor que nos guía, que nos lleva más, ¿verdad? Y también hablamos de una fe. La fe es nuestra respuesta positiva y total a la revelación de Dios que es Cristo. Aquellos que creemos dicha manifestación somos llamados creyentes. Como la revelación de Dios es una y única para todos los hombres, la fe de los creyentes es también una y debe llegar a ser una. La unidad de la fe se alcanzará en la medida que cada persona, grupo o denominación deje de lado sus propios criterios, sus convicciones personales o grupales, sus doctrinas y credos particulares y se enfoque a la revelación dada por Dios a los apóstoles y profetas del primer siglo. Efesios 2:20, que ya lo hemos estudiado, dice la palabra. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y 4, del 11 al 13, y él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, una fe para crecer y para edificarnos todos, creyendo sobre lo mismo. Es triste ver que dentro de las iglesias cristianas hay diferentes doctrinas o diferentes pensamientos y a veces eso no concuerda o no coincide. Tenemos que ser cuidadosos con eso porque pues para estar con Dios todos tenemos que tener una misma fe, un mismo bautismo, que es lo que sigue, ¿verdad? El bautismo es la experiencia mediante la cual por la fe nos unimos a Cristo y somos sepultados en su muerte y resucitamos en el poder de su resurrección para vivir una vida nueva. Romanos 6 del 3 al 6 dice la palabra. Romanos 6 del 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En los Hechos de los Apóstoles se observa que los que querían ser discípulos eran guiados sin demora a estas tres experiencias. Número 1, arrepentimiento y fe. Y 2, bautismo en agua. 3, bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 2, 38 al 41, Hechos 2, 8, 12 al 17, Hechos 9, 18, Hechos 10, 44 al 48 y Hechos 19 del 1 al 6, vemos estas cosas. Ya no lo vamos a leer porque se nos va a extender más el tiempo, pero aquí vemos que ellos eran guiados a arrepentimiento y fe, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu, eran llenos del Espíritu. En Hechos 9 es la historia de Pablo, que él fue bautizado también, y cómo había convicción en sus vidas. Eran bautizados en agua, se arrepentían y eran bautizados en el Espíritu. Es importante señalar que todo converso es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y jamás en el nombre de alguna iglesia particular o denominación. Mateo 28:19, que es la gran comisión,
Es lo que Jesús dijo, bautizándolos, cuando dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 1, del 12 al 13, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, no eres bautizado en el nombre de ninguna iglesia, denominación, pastor, profeta, etc. Sino somos bautizados en Cristo, por Cristo, ¿verdad? Entonces, hay un solo bautismo. Y el último punto, hablamos de un Dios y Padre de todos. Hay un solo Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, creador y rey del universo. Este único Dios nos declaró sus hijos mediante su Hijo unigénito. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y primera de Juan 3:1, mira cuál amor nos ha dado el Padre, por el cual nos ha hecho hijos de Dios. Todos los hombres son criaturas, o sea, creación de Dios, pero no todos son sus hijos, es decir, que Él no es Padre de todos, aunque sí quisiera serlo. El Padre Celestial es únicamente Padre de aquellos que han nacido de nuevo. Primera de Juan 3, del 9 al 10, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Ok? Cuando Pablo dice Padre de todos, se refiere a todos los que están en Cristo y no a toda la raza humana. Pero la verdad que está subrayando es que todos los creyentes tenemos el mismo Padre. Por lo tanto somos hermanos y formamos una sola familia, el cual es sobre todos. Estamos bajo la autoridad de nuestro Padre y es por todos. Esto da seguridad de saber que el Dios Todopoderoso es nuestro Padre y que está por nosotros, es decir, que está a nuestro favor. Y en todos, nuestro Padre, mediante su Espíritu, habita en nosotros. Entonces, todos estos son los elementos, ¿verdad? O los principios que reafirman la unidad en la iglesia. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Ahora, ¿qué podemos concluir al respecto? Los hijos de Dios no pertenecemos a diferentes iglesias o familias. Todos somos hijos del mismo Padre y conformamos la única familia de Dios en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es andar en el mundo con la dignidad que corresponde a los hijos del mismo Padre y aún con la mentalidad. Somos llamados a guardar la unidad de la iglesia y particularmente en nuestra generación. Dios nos llama a ir superando las divisiones de los siglos pasados hasta la total restauración de su iglesia como un solo cuerpo. El único protagonista de esta restauración es el Señor y nosotros somos sus siervos y colaboradores. Esto es importante, somos siervos de Dios y cuando estemos en el cielo, híjoles, vamos a conocer de muchas iglesias, de muchas congregaciones, a muchos hermanos en Cristo de países, de lugares, de regiones, de pueblos, de comunidades, alabando y exaltando a Dios, todos los que creímos en Cristo, los que realmente nos unimos por medio de esto, ¿verdad? Que es nuestro versículo para recordar justamente estos versículos del 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese es el Dios que predicamos y ese es el Dios que está en ti y que está en mí, ¿verdad? Y que le damos gracias por esto. Entonces, esto es parte de el llamado a guardar la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. Caminar con eso. No es fácil y hoy en día hay muchos pensamientos, hay muchas doctrinas, hay muchas cosas y créeme, si tú quieres ser parte de este cuerpo de Cristo y esta unidad, pues tenemos que permitir que Dios transforme y edifique nuestras vidas, recibir la palabra y caminar en unidad y ser transformados en unidad y conciliar y todo esto que hemos visto para que Dios obre en nosotros, ¿ok? Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Papi, gracias por lo que aprendimos de ti en esta hora y gracias, Padre, porque
tú guardas a tu iglesia en la unidad. Ten misericordia, Señor, aún ya que de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, Señor, que a veces quieren mantenerse en su forma de pensar y no permitimos que tú nos transformes. Hoy te pedimos, Dios, que tú guardes a tu iglesia, Señor, y aún tu iglesia en todas partes del mundo, Señor, que pueda mantenerse en esa unidad y que estemos listos para cuando tú nos llames a tu presencia, para poder mantenernos en esa unidad contigo, Señor, y poder estar con nuestros hermanos en la fe, con un mismo bautismo y con todo lo que hemos visto, Señor. Gracias te damos. Bendice a tu amada iglesia, Ágape Amor que transforma, levántala, afírmala en ti y que esto, Padre, nos edifique a ser transformados por tu Espíritu. Te alabamos, te bendecimos y que tú sigas obrando con nosotros en este tiempo, papi, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Pues que sea Dios llevándonos a esto. Si tú estás dispuesto, gloria a Dios. Si no estás dispuesto, bueno, pues mira, es triste lo que voy a decir, pero solito te vas a cortar, ¿sabes? Porque no estás dispuesto a poner de tu parte para conciliar o para llegar a acuerdos y sobre todo para caminar en la fe, en la visión que Dios ha puesto en esta amada iglesia Ágape Amor que transforma, ¿sabes? Si no machas con la visión, mira, tampoco es tan malo, sino mejor busca una iglesia donde mache la visión. Pero para eso vas a necesitar poner de tu parte, para que camines también en esa iglesia con una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios, un mismo Señor, ¿sabes? Porque no se trata de las personas, de la iglesia, del pastor, de la gente. Se trata de que tú mismo estés dispuesto a ser parte de esto. Porque al final somos los que vamos a estar con Dios allá. Todos los que entendamos esta parte y caminemos sobre eso, estaremos con nuestro Creador alabando a Cristo, ¿ok? Así es que ten una bonita semana, que Dios siga bendiciendo y fortaleciendo tu vida. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y que seas un instrumento de unidad, ¿ok? Así es que nos vemos y hasta la próxima.